Ya, sí, lo que estaba anotando es, ya vamos a entrar a algunas técnicas de estimación. En la anterior clase habíamos discutido un poco de lo que era el sesgo, habíamos visto, para este ejercicio en particular, ¿no? De la media y de la varianza, habíamos visto sus propiedades basadas en insesgadez. Y lo que hemos empezado a indicar es que estos estimadores que vienen con toda su distribución muestral, ¿no? Que están basadas en muestras posibles y en una estadística como tal, tienen ciertas propiedades que nos interesan, ¿no? Y entre ellas era la propiedad de insesgadez, una propiedad de eficiente, ¿no? Un estimador es más eficiente respecto a otro cuando su varianza es más pequeña. Y ya para ir formalizando vamos a incluir uno de los criterios más importantes para determinar cuándo un estimador es realmente muy bueno, ¿no? Y este criterio es el criterio de la cota de Kramer-Rao, ¿no? La cota de Kramer-Rao, que en realidad, pensando en que los estimadores son insesgados, ¿no? Pensando que los estimadores son insesgados y considerando una muestra, si nosotros demostramos la propiedad que plantea Kramer-Rao, podemos estar seguros que estamos ante el estimador insesgado que genera la más pequeña de las varianzas, ¿no? En estadística lo que nos interesa es reducir la varianza de un estimador y como un estimador tiene el objetivo de acercarse a un parámetro, mientras su varianza sea más pequeña, entonces estamos seguros de que ese estimador se está aproximando muy bien al parámetro de interés. Igual habíamos visto que esta propiedad de sesgo, ¿no? Este sesgo finalmente era la distancia entre el parámetro y la esperanza del estimador, ¿no? Si fuera el estimador insesgado, esta esperanza es cero, por lo tanto no hay sesgo. Así que ahí tenemos algunas propiedades interesantes. Vamos a empezar con esta cota de Kramer-Rao para ir cerrando estos principios de cuándo un estimador es bueno, ¿no? Hemos dicho insesgadez, hemos dicho eficiencia. Ahora vamos a entrar, hemos visto el error cuadrático medio y su descomposición para la varianza y el sesgo. Y ahora vamos a hablar de la cota de Kramer-Rao, ¿no? Vamos a decir que es posible, ¿no? Es posible obtener una cota inferior, ¿no? Para ponerlo en términos de Kramer-Rao. Es posible obtener una cota inferior de la varianza, inferior de la varianza de todos los estimadores, insesgados, ¿no? De todos los estimadores, insesgados. Perdón. Inferior de la varianza de todos los estimadores insesgados, ¿no? Insesgados. De todos los estimadores insesgados de tita, ¿no? No se olviden que todo nuestro objetivo es estimar al parámetro tita, ¿no? Es estimar al parámetro tita, entonces es posible obtener justamente la cota inferior de la varianza de todos los estimadores insesgados de tita, ¿no? Ahora, esto de todos los estimadores insesgados, uno podría imaginarse que tiene distintos candidatos, ¿no? Tiene un tita 1, ¿no? Tiene un tita 1, un tita 2, tita 1 puede ser un estimador, un tita 2 puede ser otro estimador, punto, ¿no? Pueden haber muchos estimadores para un mismo parámetro, ¿no? En particular vamos a decir que sea tita sombrero un estimador insesgado, ¿no? Vamos a poner ese supuesto. Ya sabemos cómo ver si es insesgado o no, así que tenemos algún criterio para determinar esto, ¿no? Sea tita sombrero un estimador insesgado del parámetro tita, del parámetro tita, basado en una muestra
aleatoria de n individuos de n observaciones, mejor, ¿no? De n observaciones, y considérese, ¿no? Y considérese que su función, ¿no? Que su función de densidad, que la función que habíamos visto, ¿no? Que f de x, ¿no? Que f de x, y aquí vamos a introducir al parámetro, que f de x, que tiene también condicionado al parámetro, porque es al que queremos llegar en una función paramétrica, denota la distribución, ¿no? Denota la función de distribución, no, la función de distribución de probabilidades de una variable aleatoria x, entonces una cota inferior en la varianza, justamente la que estamos intentando estimar, ¿no? de este parámetro θ, en este caso una cota de la varianza para el estimador es la siguiente. Nosotros vamos a decir que el estimador θ alcanza la cota de Cramer-Rao, ¿no? Alcanza si satisface justamente este principio. Si la varianza del estimador, ¿no? La varianza del estimador es mayor a esta relación, a 1 sobre n veces la esperanza, este sí es un poco largo, no, n veces la esperanza, y dentro de la esperanza nosotros vamos a introducir una derivada respecto del parámetro de interés, ¿no? Una derivada respecto al parámetro de interés del logaritmo de la función de interés, ¿no? Del logaritmo de la función de probabilidad para la muestra. Ahí está, ¿no? A ver, esto lo voy a sacar afuera mejor. Ahí, ¿no? Toda esta esperanza al cuadrado. Esta es la cota de Cramer-Rao. Finalmente es una desigualdad que lo que nos dice es que si la varianza de nuestro estimador es, en este caso podemos pensar, no es estricto, es mayor o igual, ¿no? Si la varianza de nuestro estimador es mayor o igual a 1 sobre ese cociente, vamos a decir que el estimador alcanza la cota de Cramer-Rao, por lo tanto es un estimador insesgado de varianza mínima, ¿no? Si la varianza de un estimador alcanza esa cuota, o cumple esta desigualdad, vamos a decir justamente que el estimador es un estimador insesgado y además de mínima varianza. Es una de las propiedades más importantes en estadística para cualquier estimador en general, ¿no? Esta desigualdad justamente, ¿no? Esta desigualdad se denomina cota de Cramer-Rao.
cota de Cramer-Rao, ¿no? Que es de cota de Cramer-Rao. Y lo que nos dice que si un estimador, ¿no? Si un estimador insesgado, ¿no? Si un estimador insesgado, como estamos viendo ahora, tita sombrero, satisface, ¿no? Satisface la desigualdad, se trata, ¿no? O se tratará del estimador insesgado de varianza mínima. De varianza mínima. Del parámetro tita, ¿no? De tita. Ya, esto es lo que nos plantea la cota de Cramer-Rao, ¿no? Si un estimador satisface esta cota, podemos decir que ese estimador, bueno, si hay un estimador, además este estimador es insesgado y satisface esta cuota, nosotros concluimos que este estimador es un estimador de mínima varianza, ¿no? Es un estimador de mínima varianza. Y es uno de los criterios más interesantes justamente para demostrar cuando estamos ante la presencia de un buen estimador, que ese estimador alcance la cota de Cramer-Rao. Podemos indagar con alguno de estos estimadores. Finalmente, lo que necesitamos según la definición de la cota de Cramer-Rao es la función, ¿no? La función de interés, ¿no? La función de interés. Necesitamos identificar al parámetro que nosotros queremos estimar. El parámetro que nosotros queremos estimar. Y después simplemente ya es aplicar el logaritmo, la derivada. El n juega un importante rol acá porque finalmente está asociado a esta fórmula. Así que podemos hacer esto, podemos ver un ejemplo, ¿no? Podemos ver un ejemplo y empezar a desarrollar esto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Ya, a ver, nos plantearemos un caso bastante trabajado ya, que es para nosotros el de la media muestral, ¿no? Vamos a demostrar, ¿no? Demostrar que la media muestral, ¿no? Que la media muestral ¿no? La media muestral la habíamos puesto como X barra, es el estimador insesgado de varianza mínima o de mínima varianza. Demostrar que la media muestral es el estimador insesgado de varianza mínima de la media de una distribución, de la media de una distribución normal, ¿no? De la media de una distribución normal con varianza conocida, Ya, el ejercicio plantea que demostremos que la media muestral, ¿no? Esta X barra, que es la sumatoria de las xi hasta n o sobre la muestra, dividido entre el tamaño de la muestra, es un estimador insesgado de varianza mínima de la media de una distribución normal con varianza conocida. Nos están diciendo que pensemos en una distribución normal, ¿no? Cualquiera. En este caso podríamos simplemente decir sea X, que se distribuye normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿no? Y varianza sigma cuadrado.
y varianza sigma cuadrado. Sabemos, ¿no? Sabemos una cosa que ya habíamos probado antes. Sabemos que la esperanza de x barra, ¿no? Sabemos que la esperanza de x barra es exactamente igual a mu, ¿no? Es exactamente igual a mu de una normal estándar, ¿no? En este caso, esto lo habíamos probado incluso si no es una normal estándar, ¿no? La esperanza de x barra finalmente es igual a mu, ¿no? Al parámetro poblacional, en este caso a la media de una distribución normal. Lo otro que nos dicen es que esta x que se distribuye normal, el que nos interesa en esta distribución es mu, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio nos plantea que sigma cuadrado es un valor conocido, ¿no? Sigma cuadrado es conocido, así que nuestro objetivo es, bueno, ¿será que x barra realmente es un estimador tan bueno de mu? Al parecer es un estimador insesgado, eso es bueno, ¿no? La pregunta es, ¿será que además de esto será el estimador de mínima que genera la mínima varianza? Pensando que esta x proviene de una, o pensando que las x que conforman a esta media muestral justamente provienen de una distribución normal. Así que lo que tenemos que ir haciendo es construyendo, demostrar que esta varianza, ¿no? Demostrar que esta varianza de x barra es mayor o igual a este resultado, ¿no? A esta salida. Entonces podemos ir trabajando pedazo por pedazo, ¿no? Para empezar, recordar cuál es la forma de la distribución f de x para una normal, ¿no? Para una normal. Entonces, en este caso vamos a tener en mente, voy a ir desglosando algunas cosas. Vamos a recordar a qué es igual f de x de la variable aleatoria. Theta en este caso para nosotros es mu, ¿no? Ese es el parámetro de interés al que queremos contrastar si el estimador de la media muestral es un estimador insesgado y de mínima varianza para este mu, ¿no? F de x de mu le voy a decir, ¿no? Ahora vamos a anotar lo que es la distribución normal estándar. Bueno, la distribución normal, perdón, en este caso. Si recordamos, esto era la fracción de 1 sobre raíz cuadrada de 2pi. De 2pi voy a poner por fuera de la raíz al sigma. Sigma. Todo esto multiplicado por la exponencial que está elevada a menos 1/2 menos 1/2 y acá está la idea de la estandarización, ¿no? Esto lo voy a poner así, la variable aleatoria menos su promedio, todo esto dividido entre sigma y todo esto le tengo que poner al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esa era la distribución, esa es la distribución normal, ¿no? Esa es la distribución normal. Para ir recordando. En esta función estamos asumiendo que x es la variable aleatoria y mu también es una variable aleatoria, ¿no? Porque, bueno, x es una variable aleatoria y mu es el parámetro que yo deseo estimar, ¿no? Yo deseo estimar mediante un estimador. Y en este caso sigma es conocido, nos dice, ¿no? Sigma o la varianza es conocida, ¿no? Es lo que tendríamos en este ejercicio. Ya tenemos a f de x theta, ¿no? Que es este. Siguiente paso, deberíamos aplicar logaritmos, ¿no? Deberíamos aplicar logaritmos a esto para ir construyendo la cota de Cramer-Rao.
dice que deberíamos aplicar el logaritmo a f de x mu, lo que significa que deberíamos aplicar el logaritmo a todo esto, ¿no? El logaritmo a todo esto. El logaritmo a toda esta función. A ver, aplicando el logaritmo a todo esto, ¿cuál sería el resultado? Eso, ¿no? Aplicamos logaritmos a ambos lados. El logaritmo del producto, ¿a qué es igual? A ver, el logaritmo del producto, ¿a qué es igual? A la suma, ¿no ve? Así que, a ver, esto del logaritmo sobre las funciones lo vamos a aplicar bastante de aquí en adelante. Así que vale la pena que vayamos recordando, ¿no? A ver, voy a ir escribiendo de esta forma, ¿no? Esta 1 sobre raíz cuadrada de 2 pi sigma lo puedo ir partiendo, ¿no? Finalmente, lo puedo poner más o menos de esta forma. Lo puedo ir partiendo. Y esto sería más el logaritmo, ¿no? El logaritmo. Algo así, ¿no ven? El logaritmo del producto es el producto. El logaritmo de un producto puede ser la suma de los logaritmos, ¿no? Por propiedades de logaritmos. Lo siguiente que yo podría hacer es todo lo que tengo acá, ¿no? Todo lo que tengo acá, sigma raíz cuadrada de 2pi. Yo lo voy a poner en términos de a ver, todo eso lo voy a elevar a la menos 1. No voy a escribirlo en fracción, sino voy a escribirlo como su inversa, ¿no? Todo esto elevado a la menos 1. Todo esto elevado a la menos 1. ¿No? Si quieren, a ver, para ser más precisos, esto tendría algo así, ¿no ven? Todo esto elevado a la menos 1 es equivalente a este término de acá, ¿no? A 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma, eso lo puedo escribir como raíz cuadrada de 2pi sigma, eso elevado a la menos 1. Por propiedades de logaritmos, este menos 1, como es un exponente, lo puedo llevar afuera, ¿no? Lo puedo llevar afuera. Y como lo puedo llevar afuera, entonces tendría, por propiedades de logaritmos, simplemente este primer pedazo, ¿no? Tendría menos el logaritmo de raíz cuadrada de 2pi sigma. En este primer término, ¿no? En este primer término. En el segundo término, ¿qué pasa con el logaritmo? ¿No? ¿Qué pasa con el logaritmo y la exponencial? Se van a cancelar, ¿no ves? Se van a cancelar el logaritmo con el exponencial, ¿no? Este logaritmo con este exponencial se va a cancelar y solamente va a quedar el exponente. El exponente sería menos 1 sobre 2, x menos mu sobre sigma al cuadrado, ¿no? Todo el exponente caería. Entonces este ya sería negativo, ¿no? Tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos algo así. Menos 1 medio, x menos mu, sigma al cuadrado. ¿Todos de acuerdo hasta esta parte?
Estamos aplicando el logaritmo a la función de la distribución normal. El logaritmo de 2pi sigma menos mu. ¿Sí? ¿O alguien se ha perdido en algún lado? Ya. Esto lo vamos a volver a hacer varias veces después para un estimador en particular. Ya tenemos el primer pedazo, ¿no? Que sería esto, ¿no? El logaritmo de la función de la variable aleatoria que tiene el parámetro de interés, ¿no? Que era en este caso la normal con su parámetro mu de interés, que lo queremos aproximar con la media muestral. En este caso ese logaritmo había sido menos el logaritmo de 2pi sigma menos un medio de x menos mu sobre sigma. A esto dice que le tenemos que sacar su derivada, ¿no? Su derivada, la derivada de esta función logarítmica respecto el parámetro de interés, que en este caso es mu. Así que todo esto yo lo voy a poner de esta forma. Ahora lo que queremos hacer es sacar la derivada, ¿no? Sacar la derivada respecto mu en este caso, del logaritmo de la función de x dado el parámetro de interés, que en este caso es mu. Eso por definición debería ser sacar la derivada de esta función respecto de mu, ¿no? La derivada de esta función respecto a mu. ¿A qué será igual la derivada de esto respecto de mu? Dado que sigma es conocida, sigma es una constante. La derivada de este primer término va a ser ¿qué? 0, ¿no? La derivada de ese primer término es 0 menos la derivada de este término respecto a mu. ¿A qué será igual? La derivada de esto respecto de mu, esta es una función respecto a mu, así que este 2 baja, ¿no? Por la derivada, se va a cancelar con este 2, ¿no? Se va a cancelar con este 2. Después, por regla de la cadena, el menos mu, su derivada es menos 1. Ese menos 1 va a hacer que este signo cambie a más de lo que me había quedado, ¿no? Que en este caso simplemente sería este término, ¿no? Si obviamos el 0, tendría que la derivada del logaritmo, la derivada respecto al mu del logaritmo de una función normal, respecto del parámetro mu, había sido x menos mu sobre sigma. ¿No? Nuevamente la derivada de esto es 2, se simplifica con el 2, este menos se vuelve positivo por la regla de la cadena con el menos mu, ¿no? y tendrías esto simplemente. X menos mu. ¿Será que sí? ¿Está correcto? ¿Nos falta algo? En realidad nos está faltando un término. A ver, mejor antes de derivar esto, ¿no? Antes de derivar esto respecto de mu, este sigma en realidad tiene que ser sigma cuadrado, ¿no? Este sigma tiene que ser en realidad sigma cuadrado.
Y este paréntesis yo lo podría dejar más bien aquí arriba simplemente. Así, ¿no? Este es el correcto, ¿no? Porque dado que sigma es constante, ¿no? Es como una constante cualquiera, el 2 va a atacar al sigma cuadrado se queda fuera como una constante cualquiera. Cuando hago la derivada de esto en realidad sería x menos mu al cuadrado. La derivada de eso es el 2 baja, se cancela con el 2 y por la regla de la cadena el menos mu se vuelve menos 1 y ese menos con menos se vuelve positivo, ¿no? Está bien, ahí está bien ahora. Esta sería nuestra derivada finalmente. X menos mu sobre sigma cuadrado, ¿no? Ya tenemos la derivada de todo esto. Lo que nos falta es la esperanza de ese término de todo esto al cuadrado, ¿no? Sacarle la esperanza de todo eso y a esa esperanza elevarla al cuadrado. Eso es lo que nos está faltando todavía. Entonces a todo esto tengo que aplicarle todavía la esperanza. A ver, voy a jugar acá mismo. Voy a aplicar la esperanza. La esperanza a la izquierda, la esperanza a la derecha, ¿no? La esperanza acá también. A los dos lados la esperanza. Después lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Porque después esto hay que elevarlo al cuadrado para seguir la cota de Cramer-Rao. Ya, haciendo esto, por propiedades de esperanzas, acá el único que me interesa en realidad es... no, el único término que me interesa acá en realidad es el mu, ¿no? Dado que x y mu es la variable aleatoria. Así que el sigma podría salir fácilmente de esto. Incluso esto yo lo puedo poner como al cuadrado también acá para hacerlo todo de golpe. Al cuadrado. Ya. Dado que sigma es un conocido, sigma cuadrado saldría como sigma a la cuarta, ¿no? Sigma cuadrado saldría como sigma a la cuarta de este término. A ver, esto lo voy a reescribir. Vamos a reescribir. Aquí, a ver, déjenme verificar algo. Un pequeño error, creo. Ya, sí hay un pequeño error mío acá. Este cuadrado está bien, es cuadrado, pero ese cuadrado está dentro de todo esto, ¿no? A ver, para no confundir esto,
Voy a ponerlo todo en llaves, ¿ya? Yes, ¿no? Esto es bien importante porque en realidad el cuadrado afecta a todo lo que está dentro, ¿no? A todo lo que está dentro del corchete, pero está dentro de la esperanza, no está fuera de la esperanza, ¿sí? Ese es un error mío antes, así que sí, esta es la forma correcta, es el cuadrado está dentro, ¿no? No está fuera de la esperanza. Esta es la cota de Cramer-Rao. Así que en nuestro caso lo que variaría es que este cuadrado no está aquí afuera, porque si no, no nos va a salir nada. Debería ser la esperanza y ahora sí acá del cuadrado, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? Sería la esperanza de todo esto al cuadrado. Lo único que cambia en mi caso es que tengo que poner una llave más afuera, ¿no? Eso es bien importante porque si no, no va a converger, no va a volverse nada esto. Ahí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí podemos aplicar las propiedades de la esperanza sin mucho problema. Ya. A ver, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuadrado va a atacar a cada uno de los términos, ¿no? El cuadrado va a atacar al x menos mu, va a ser x menos mu al cuadrado antes de que la esperanza entre en acción, ¿no? Y el cuadrado también va a atacar al sigma, ¿no? El sigma al cuadrado lo va a volver sigma a la cuarta. Y con esta idea, lo que yo tendría es, ahora sí podemos volver al corchete, ¿no? Pensando que el cuadrado va a empezar a hacer su operación. Lo que tendría arriba sería x menos mu sobre todo esto elevado al cuadrado. Y abajo tendría al sigma elevada a la cuarta. Tendría sigma elevada a la cuarta. ¿No? El cuadrado entra x menos mu, el cuadrado entra sigma a la cuarta. Finalmente esto es igual a, ¿no? Todo esto es, dado que sigma es conocida, ¿no? Y por eso es el supuesto importante, sigma puede salir fuera de la esperanza, ¿no? Y la esperanza únicamente afectaría al término de arriba, ¿no? Eso es lo relevante de esta parte, porque si no, no tendría una mayor resolución que esta, ¿no? La esperanza únicamente afectaría al término de arriba, ¿no? A este término. Tendríamos la esperanza de que x menos mu al cuadrado, ¿no? Esos corchetes grandes ya no nos sirven. Ya, ahí, ¿no? Finalmente, ¿no? Finalmente todo esto se reduce a lo siguiente. Esto por definición, ¿no? Esto es lo que está en el numerador, por definición es, dado que x es la variable aleatoria y x se distribuye normal, ¿no? X menos mu, todo esto elevado al cuadrado, esta es la definición de la varianza de x, ¿no? Esta es la definición de la varianza de x. Por definición, la varianza de x, ¿quién es? Por definición, la esperanza de x menos mu sobre
x menos mu al cuadrado, ¿no? Todo esto, por definición, es simplemente sigma al cuadrado, ¿no? Tendría sigma cuadrado sobre sigma cuartas, ¿no? Sigma cuadrado sobre sigma cuartas. Lo que haría que esto se vuelva simplemente 1 sobre sigma cuadrado, ¿no? Simplificando los exponentes. A eso se ha convertido todo este concepto, todo esto de acá, ¿no? La esperanza de todo esto. Ahora, ¿no? Finalmente, para la cota de Cramer-Rao, para la cota de Cramer-Rao, ¿no? Finalmente para la cota de Cramer-Rao. ¿Qué tendríamos? Deberíamos demostrar que la varianza de x barra, ¿no? La varianza de x barra es mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a esto, ¿no? 1 sobre n, este término ya tenemos, ¿no? Sería 1 sobre n de 1 sobre sigma cuadrado, ¿no? Esto lo tendríamos como la fracción de 1 sobre n, lo puedo escribir así también, n de sigma cuadrado. Y haciendo extremos y medios, esto simplemente es sigma cuadrado sobre n, ¿no? Sigma cuadrado sobre n, que justamente este resultado es igual a la varianza de x barra, ¿no? Es la que habíamos manejado antes, ¿no? La varianza de la media es simplemente sigma cuadrado sobre n, ¿no? Eso ya lo habíamos demostrado. Así que con esto podemos afirmar que el estimador de la media muestral es un estimador insesgado y además es un estimador que alcanza la cota de Cramer-Rao, por lo tanto es un estimador insesgado de mínima varianza, ¿no? Es un estimador insesgado de mínima varianza. ¿Por qué es importante eso? Porque estamos demostrando que la varianza es el mejor estimador de la media poblacional, ¿no? Perdón, la media muestral es el mejor estimador de todos los que hay para estimar la media poblacional, ¿no? Eso es lo que estaríamos implicando con esta idea de la cota de Cramer-Rao, ¿no? Ya para otros ejercicios habría que ver, digamos, ¿no? Cómo podemos estimar y verificar que efectivamente la media, por decir, o la media es un buen estimador para estimar, no sé, algunos parámetros de algunas distribuciones en específicas, ¿no? En este caso era para la media de una distribución normal, ¿no? Sé que es un poco medio pesado esto de la cota de Cramer-Rao, pero era necesario hacer esta introducción, ¿no? O esta definición de la cota de Cramer-Rao. Ejercicios parecidos a esto en el examen va a ser similar, ¿no? Yo les daré un estimador, les diré que hay que probar si es insesgado o no, y les pediré verificar si la varianza de ese estimador efectivamente no alcanza la cota de Cramer-Rao, y habrá que hacer todo este ejercicio, ¿no? Esto nos va a servir para introducir un siguiente concepto, que ya son los métodos de estimación. Y que están vinculados a encontrar justamente la forma que tienen los estimadores de algún parámetro de interés, de alguna función paramétrica de interés. Ustedes recordarán que todas las distribuciones estadísticas que hemos visto en estadística 1, ¿no? La Bernoulli, la binomial, la Poisson, la hipergeométrica, la exponencial, ¿no? La uniforme, todas estas distribuciones simulaban o trataban de acercarse a un problema de la vida real, ¿no? La Poisson, tiempos de ocurrencia en un intervalo de tiempo. La binomial trataba de aproximar probabilidades en experimentos Bernoulli de éxito y fracaso, ¿no?
La exponencial trataba de modelar el tiempo de ocurrencia entre dos sucesos. Todas estas funciones que las hemos visto en estadística 1, normalmente son denominadas para nosotros ahora, son funciones paramétricas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos a una muestra, si a esa muestra le logramos asignar o logramos hacer ciertos supuestos y decimos que esta variable aleatoria tiene un comportamiento parecido a una Poisson, nos ahorramos el tener que estudiar su distribución muestral y va a ser suficiente con estudiar a una función que ya hemos visto en estadística 1, ¿no? Como en este caso va a ser suficiente estudiar las propiedades de la normal o de la Poisson o de la binomial, ¿no? Esa transición entre hacer el supuesto de la distribución o asignar una función paramétrica es lo que todavía hay que afinar. En el caso del teorema del límite central es muy directo porque lo que nos dice es si la muestra tiene un tamaño mayor a 30, por decir, nosotros ya podemos utilizar la distribución normal para aproximar la media, ¿no? y otras propiedades, por ejemplo, ¿no? O si de la varianza nosotros la podemos modelar con un h cuadrado, o el cociente entre dos varianzas la podemos modelar como una Fisher, ya nos da una cierta idea de los parámetros, ¿no? Ya nos da una cierta idea de los parámetros. Sin embargo, sigue estando el problema de cómo yo decido qué forma o cómo estimo un parámetro de interés, ¿no? De la Poisson, por ejemplo, ¿no? De la distribución de Poisson, hay un lambda por medio. La pregunta es, ¿yo cómo construyo ese lambda? ¿De dónde lo obtengo? ¿No? De una normal, de una distribución normal de la que hemos visto, ¿no? Por definición, la normal es esta, ¿no? La distribución normal por definición es esta. Acá hemos postulado que para estimar a mu, ¿no? Para estimar este mu, la media muestral es una buena alternativa, ¿no? La media muestral estaba definida como la sumatoria de las xi en la muestra sobre n. Nosotros hemos definido eso, hemos dicho puede ser un buen estimador y hemos demostrado que es, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros no tuviéramos esa idea de que la media muestral es un buen estimador de mu? ¿Cómo construyo o cómo identifico o cómo encuentro a un estimador para mu o a un estimador para sigma, ¿no? Sin tener ese postulado previo, ¿no? Entonces, estos métodos que lo vamos a ver ahora tratan justamente de eso, ¿no? Que dada una función, digamos que esta, ¿no? Dada una función de probabilidad, además, dada una muestra, ¿no? Dada una muestra, podamos nosotros encontrar una manera de aproximarnos al mu, al sigma, al lambda, ¿no? A los distintos valores de nuestras distribuciones de probabilidades. Y esos métodos, vamos a ver dos de esos métodos, ¿no? Hay varios de esos. Al menos los más populares es, por un lado, el método de máxima verosimilitud y el otro es el método de momentos. El método de momentos. Hoy vamos a dar el método de máxima verosimilitud y yo creo que en la siguiente clase vamos a entrar al método de momentos. El objetivo es estimar un parámetro, ¿no? Obtener la forma de la estimación de un parámetro de una función conocida, ¿no? De una función de probabilidad conocida. Justamente uno de esos métodos, de los mejores métodos para usar estos o para hacer esas estimaciones es el método de máxima verosimilitud. Que en el fondo utiliza principios de maximización, ¿no? Principios de optimización, como en el caso de la cota de Cramer-Rao, ¿no? ¿Por qué la cota de Cramer-Rao es tan buena? Porque utiliza un principio de maximización de la función de probabilidad basada en el estimador, ¿no? Si recuerdan sus clases de cálculo, el derivar me permite encontrar máximos o mínimos, ¿no? En este caso, si estoy derivando respecto a θ, estoy buscando maximizar el valor de esta función, ¿no? En este caso, la función logaritmo de la función x de θ, ¿no? Ahora, ¿por qué el logaritmo? Porque cuando yo aplico el logaritmo a algo, solamente voy a encontrar máximos, ¿no? Una vez que aplico después las derivadas, ¿no? El logaritmo me está garantizando que solamente voy a encontrar máximos en este caso. Voy a encontrar el máximo de esta función para θ, ¿no? Es lo que está haciendo, lo que propone justamente la cota de Cramer-Rao.
La función de máxima verosimilitud parte de un principio muy similar a ese, ¿no? Parte de un principio muy similar a ese, ¿no? Y vamos a empezar justamente definiendo el estimador de máxima o el método de máxima verosimilitud, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Suponga que x es una variable aleatoria, es una variable. Supongo que x es una vea, ¿no? Es una variable aleatoria con distribución f de x con algún parámetro de interés, ¿no? Donde justamente este tita, es un parámetro. Es un parámetro desconocido, ¿no? Es un parámetro, está bien, es un parámetro desconocido. Es un parámetro desconocido. Ya. Lo siguiente sería sean x1, x2, punto hasta un xn. Puedo poner, ¿no? Variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Independientes, idénticamente distribuidas. Independientes, idénticamente distribuidas, observadas, ¿no? Observadas. Una muestra, ya está bien. Variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, como x, ¿no? Como x. Como x. La muestra de tamaño n, ¿no? Nuestra muestra es de tamaño n. De tamaño n. La función de probabilidad de las n, ¿no? De las n variables aleatorias, ¿no? De las n variables aleatorias se escribe como, vamos a empezar a construir la teoría de esto. Estamos diciendo que finalmente tenemos una función, ¿no? Una función conjunta, ¿no? fx1, x2, punto, hasta una xn, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, x1 hasta x2 hasta xn. Y esta, es una distribución conjunta y además son idénticamente distribuidas. Toda esta función, igual, aparte de estar en función de x1, de las x1 hasta la xn, también está en función del parámetro de interés que nosotros estamos mirando, ¿no? Por propiedades, ¿no? Por propiedades de independencia, ¿no? Porque nos dicen que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Yo estas las puedo escribir como el producto de variables aleatorias, ¿no? x1 con su parámetro, tita, ¿no? Esto multiplicado por x2 por su parámetro tita. Esto un poco recordando lo que hemos visto en el capítulo 1, que finalmente una distribución conjunta, si en presencia de independencia, yo lo puedo escribir como el producto por justamente f de x, n, ¿no? Las n variables aleatorias, en este caso los n funciones de distribución independientes, ¿no? x1, x2, x2. Todas en términos de su variable aleatoria x, ¿no? Y el parámetro de interés, tita, ¿no? El parámetro de interés, cualquiera que sea, ¿no? La idea es cuál es la forma de ese parámetro, a eso queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es la forma de ese parámetro para que yo lo pueda estimar?
¿Cómo yo puedo estimar este parámetro utilizando esta lógica, ¿no? Ahora, una nota que hay que distinguir en esto, ¿no? Cuando nosotros obtenemos una muestra, ¿no? Imagínense que nosotros queremos sacar una muestra de un determinado grupo, ¿no? Pensemos en de los estudiantes que están ahora en la sesión. Saco una muestra de 10 estudiantes, ¿no? Al momento de sacar esa muestra, al momento de observar esos valores, nosotros podríamos imaginar que esos valores, ¿no? El x1, el x2, el xn, ya van a ser conocidos, ¿no? Van a ser conocidos porque ya acabo de hacer esa selección o esa observación de la muestra. Y el único valor que estaría desconocido por ese momento, ¿no? Sería el valor de tita, ¿no? Si yo tengo una distribución, ¿no? Normal, yo saco muestras aleatorias de esa distribución normal, saco 5 valores, esos 5 valores los voy a tener conocidos, y el único desconocido en esa idea, ¿no? De ese procedimiento sería el valor de tita, ¿no? Entonces, de este razonamiento, se agarra un poco este método de máxima verosimilitud y dice, bueno, para empezar, de esta distribución conjunta, en una muestra yo ya conocería los x, pero me seguirían faltando por conocer el valor de tita, ¿no? Me faltaría por conocer el valor de tita. Entonces, lo que yo podría hacer a esto es, de alguna manera, tratar de maximizar esta función, ¿no? Si yo maximizo esta función en términos de tita, puedo fácilmente encontrar un valor de tita que maximice la función de probabilidad conjunta. Así que vamos a rebautizar a todo este producto, ¿no? A todo este producto, al producto de las marginales de la muestra, le vamos a llamar L, ¿no? L de tita le vamos a llamar a todo esto, ¿ya? L de tita. L de tita va a ser el producto de las marginales de X, ¿no? L de tita va a ser el producto de las marginales de X, de tita, perdón. Entonces vamos a decir que el estimador, ¿no? El estimador de máxima verosimilitud, ¿no? De máxima verosimilitud, el estimador de máxima verosimilitud de tita, el estimador de máxima verosimilitud de tita es el valor que maximiza la función de probabilidad L de tita. El estimador de máxima verosimilitud de tita es el valor que maximiza la función de probabilidad L de tita. Perdón. Maximiza la función de la probabilidad de tita L de tita. Ya. Vamos a poner algunos pasos, ¿no? Si esto es cierto, pasos, ¿no? Pasos para obtener el estimador de máxima verosimilitud. Finalmente, es un problema de optimización, nos plantea este método de máxima verosimilitud, ¿no? El primer paso va a ser obtener, ¿no? Obtener L de tita, ¿no? Ese va a ser el primer paso de nuestro problema, ¿no? Obtener L de tita. Nuestro segundo paso va a ser calcular, ¿no? Calcular el logaritmo de L de tita, ¿no? El logaritmo de L de tita. ¿Por qué aplicamos la función logaritmo a
al L de tita, por una sencilla razón, que el logaritmo tiene un efecto de que la función logarítmica no tiene mínimos y solamente tiene máximos. Entonces, como queremos maximizar el valor de tita dentro de nuestra función de probabilidades L, pues aplicar el logaritmo previamente es una buena idea porque solamente vamos a obtener máximos, ¿no? Calcular el logaritmo de L de tita. Tercer paso. Calcular, ¿no? O bueno, resolver, ¿no? En realidad debería ser ahora resolver la ecuación, ¿no? Resolver la ecuación. Tenemos que resolver esta ecuación para encontrar al estimador finalmente. ¿Cuál es la ecuación? Simplemente va a ser la derivada, ¿no? La derivada respecto de tita de esta función. La derivada respecto de tita del logaritmo de la función de máxima verosimilitud igualada a 0, ¿no? Si igualamos eso a 0 y despejamos tita, ¿no? Igualamos eso a 0 y despejamos tita, vamos a tener el estimador de máxima verosimilitud, ¿no? Ese es el procedimiento normalmente que se hace para encontrar el estimador de máxima verosimilitud. En el fondo estamos planteando que L de tita es la función conjunta. En una muestra solamente va a depender de tita porque las x las vamos a observar en una muestra dada. Por lo tanto, queremos maximizar esta función L de tita. Para garantizar que siempre obtengamos máximos, vamos a aplicar el logaritmo. Y una vez que queremos obtener máximos, por principios de optimización, derivamos la función respecto a la variable desconocida, que en este caso es tita. Igualamos a 0, despejamos el valor de tita y ese va a ser el estimador de máxima verosimilitud, ¿no? Ese va a ser el estimador de máxima verosimilitud. Un detalle importante acá es que ¿no? Estos pasos para obtener el estimador de máxima verosimilitud, esto es para un parámetro, ¿no? Para un parámetro tita. Esto de un parámetro tita quiero enfatizarlo en el sentido de que esto funciona solamente para un parámetro, ¿no? Para un parámetro. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque hay funciones que tienen dos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la distribución normal tiene dos parámetros, el parámetro mu y el parámetro sigma. La distribución Fisher tiene dos parámetros, ¿no? Tiene dos grados de libertad, el B1 y el B2. ¿No? Entonces, cuando exista un solo parámetro, este es importante, este se puede hacer. Si tuviéramos más de un parámetro, ¿no? Si tuviéramos más de un parámetro, en realidad el procedimiento es muy similar, solo que ahí lo que hacemos no es resolver una sola ecuación, sino es resolver el sistema de ecuaciones que se arma a partir de los distintos parámetros que pueden existir, ¿no? Podemos imaginar, ¿no? Voy a poner acá. En el caso, ¿no? En el caso de que tengamos, ¿no? Tengamos más de un parámetro, los pasos son, ¿no? Vamos a poner los dos pasos directamente. En el caso de que tengamos más de un parámetro, los pasos son: paso 1, igual, obtener la función, ¿no? Nuestra función L, ¿no? Nuestra función L. Ahora, la diferencia es que no va a tener un solo tita, ¿no? Va a tener un tita 1 y por decir va a tener un tita 2, ¿no? Va a tener un tita 1, un tita 2, o puede tener más titas, ¿no? Puede tener más titas. En este caso es lo máximo que vamos a llegar nosotros es máximo 2 titas, ¿no? Porque solamente conocemos funciones con dos parámetros. La normal, sigma y mu. Después tenemos a la distribución
las que tienen 2 grados de libertad, ¿no? Esas. Hay otras funciones que tienen más parámetros, ¿no? La multinomial tiene muchos parámetros, ¿no? Tiene p parámetros. La Poisson y la exponencial, hay ciertos casos en los que no son constantes y pueden tener un parámetro adicional que es el tiempo, ¿no? Pero en general el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Obtenemos a L como el producto de las distribuciones marginales, ¿no? L sí va a seguir siendo el producto de las distribuciones marginales de X, sujetas en este caso a los otros parámetros, ¿no? Sujeto en este caso a los otros parámetros. Voy a tener una f de x1 con todos sus parámetros multiplicado por la otra x y esto multiplicado por así punto hasta la xn de lo mismo, ¿no? De los otros parámetros. Esto va a seguir siendo el mismo, va a seguir teniendo la misma implicación. El segundo paso va a ser igual nomás que antes, obtener el logaritmo de esta función, ¿no? En este caso, obtener o calcular, lo voy a poner igual, calcular el logaritmo de esta función L de tita, pero de las diferentes titas. Calcular el logaritmo de la función L, ¿no? Con los diferentes titas que puedan tener. Y el único paso que variaría es justamente, ¿no? Resolver el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones. Que en este caso el sistema de ecuaciones involucraría cuántas funciones existen, ¿no? Vamos a escribirlo de esta forma. Y obtendría la derivada parcial del logaritmo de esta función respecto el primer parámetro, ¿no? Respecto θ 1. Esto lo voy a igualar a 0. Haría lo mismo para la derivada parcial respecto θ 2. Y lo haría lo mismo para, por decir, hasta la derivada parcial de un θ p, digamos, ¿no? Pensando que tenemos p parámetros en nuestra función y como un sistema de ecuaciones, si tengo p parámetros, tengo p ecuaciones y resuelvo, ¿no? Y empiezo a despejar el θ 1, el θ 2 hasta el θ p, digamos, ¿no? Tal cual, ¿no? Si es que tuvieran más de un parámetro de interés simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. Ya, entonces, el método máxima verosimilitud simplemente es eso, ¿no? Es una serie de pasos que nos obliga, que tiene de por medio un problema de optimización. Y con eso nosotros deberíamos ser capaces de determinar, encontrar el estimador de máxima verosimilitud de alguna función de probabilidad, ¿no? De alguna función de probabilidad. Ya, entonces acá es en realidad ya puros ejemplos, ¿no? Ver al menos unos 3 ejemplos de esto para empezar a entender cómo funciona esto. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para ir recordando algo de lo que hemos visto en estadística 1, ¿no? Sea X que se distribuye Bernoulli, ¿ya? Si recuerdan, el parámetro de una Bernoulli es P, ¿no? De éxito y fracaso. La Bernoulli era la distribución más sencilla de todas, ¿no? La Bernoulli era la distribución más sencilla de todas.
Dice, bueno, sea X, que es una distribución Bernoulli con parámetro P. Vamos a recordar, ¿no? La función de distribución, ¿no? O la función de probabilidad, es aquí teníamos la probabilidad de que X sea igual a una X, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a una X. O nosotros habíamos empezado a notar esta notación, ¿no? La probabilidad de X también, cual sea el caso. En el caso de una binomial era P, poner en minúscula nomás, P multiplicado por 1 menos P. Si se daba el éxito, P elevado a X, 1 menos P elevado a la 1 menos X, elevado a la 1 menos X. Esto funcionaba para X que estaban, en el intervalo 0, 1, ¿no? Era básicamente éxito-fracaso. Esta es la función de probabilidad más sencilla. Ese valor cuando X tome 0 o 1, 0 o 1. Si P es el parámetro de interés, ¿no? Si esta P es el parámetro de interés, si P es el parámetro de interés que se busca estimar, ¿no? Si P es el parámetro de interés que se busca estimar, la idea es, utilizando el método de máxima verosimilitud, ¿qué forma tendrá P, ¿no? Si P es el parámetro de interés que se busca estimar, ¿qué forma tendrá el estimador de máxima verosimilitud? Ese es el ejemplo. Ya, este ejemplo nos tiene que servir para entender cómo funciona el estimador de máxima verosimilitud, ¿no? En un ejemplo muy sencillo, como en este caso el Bernoulli, ¿no? Lo primero que nos plantea es, bueno, ya, X tiene una distribución Bernoulli, vamos a extraer una muestra aleatoria de N, ¿no? De una Bernoulli. Vamos a extraer una muestra aleatoria de tamaño n de una Bernoulli. Y a esa vamos a extraerla de forma independiente, ¿no? Y vamos a construir por eso nuestro primer paso en este caso. Como es un solo parámetro que nos interesa, los pasos serán obtener L de tita, después obtener el logaritmo de tita, después resolver la desigualdad, ¿no? Perdón, resolver esta ecuación, ¿no? Cuando esté igual a 0. Entonces deberíamos, ¿no? Vamos a ir con la solución de esto. Sea n una muestra, ¿no? Sea una muestra aleatoria. O, a ver, mejor supongamos que se extrae una muestra de tamaño n. Así, ¿no? Así. Si suponemos que se extrae una muestra de tamaño n, tenemos que construir al L de P,
al LDP. Al LDP. El LDP por definición es la función de x1 con el parámetro p de interés multiplicado por la función x2 multiplicado por todas las realizaciones, ¿no? En este caso por todas las muestras, hasta un xn, ¿no? LDP es el producto de esto. Para cada x1, x2, xn hasta aquí, para cada xi que nosotros tenemos la forma de una Bernoulli. La forma de una Bernoulli es esto. P por 1 menos P de 1 menos X, ¿no? Esta es la forma de una Bernoulli. Entonces, esta es para cada una de estas funciones, ¿no? Para cada una de estas funciones. Lo único que debería hacer yo es garantizar que esto se esté cumpliendo, ¿no? Para el primer caso, ¿no? Para el primer caso sería P elevado a la X, P elevado a la X 1, perdón, a ver, esto sería así, ¿no? P elevado a la x1 de 1 menos P sobre 1 menos x1. Esta de acá, P de x1 sobre, por 1 menos P de 1 menos x1 sería la función de probabilidad de esta primera, ¿no? De la primera variable aleatoria, de x1. Esto yo lo debería multiplicar por... esto yo lo debería multiplicar por el x2, ¿no? Por el x2. Por x2. Y esto así sucesivamente yo lo voy a tener que multiplicar hasta un xn. Hasta un xn. ¿No? Voy a tener que hacer eso para empezar a construir al L, ¿no? Al LDP, ¿no? Al LDP. A ver, ¿cómo puedo reescribir esto, ¿no? Haciendo propiedades. ¿A qué será igual LDP? Otra cosa que vale la pena igual recordar acá, ¿quién es en el fondo este L de tita, ¿no? Es el producto de todas las marginales. Dicho de otra forma, es una productoria, ¿no? Una productoria de puras marginales, ¿no? Eso también en algún momento lo vamos a anotar también como productoria para ahorrarnos notación. Pero por el momento sería esto, ¿no? El producto de todas estas, misma base es P, ¿no? Los exponentes son diferentes. Misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Tendría P elevado a la x1 más x2 más x3 más x4 hasta la xn. Por lo tanto, yo tendría P elevado a ¿qué? A una sumatoria. A la sumatoria sobre la muestra de las x sub i. O si prefieren, en vez de poner S, puedo extenderlo esto, ¿no? Desde i igual a 1, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. Eso es lo que tendría en el P, ¿no? En P tendría eso. ¿Qué tendría en el otro lado? Esto multiplicado por 1 menos P, que es el otro término que igual se repite en todos los elementos, ¿no? En todas las funciones. 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P. Misma base, los exponentes se suman. La sumatoria de 1 menos x1 más 1 menos x2 más 1 menos xn. Eso en el fondo se convertiría en n veces menos, ¿no? Igual que antes, la sumatoria de todas las xy's, ¿no? Igual que antes tendría algo así. P
de la sumatoria de las xy por 1 menos p de n menos la sumatoria de las xy. ¿No? A eso me llevaría finalmente el producto, ¿no? Esta L mayúscula. Ya tengo el primer paso, ¿no? He encontrado al L de P. Segundo paso, debería aplicar logaritmos a esto, ¿no? Debería aplicar logaritmos a eso. Y recién empezar a buscar el máximo. Debería ser el logaritmo de la función L de P, ¿no? La función logaritmo de L de P. Ya, igual que antes, ¿no? Igual que antes, ¿qué pasa si yo aplico logaritmos acá? El logaritmo del producto va a ser la suma de los logaritmos, ¿no? El logaritmo del producto va a ser la suma de los logaritmos. Y por propiedades de logaritmos, el exponente pasa por delante del logaritmo. Entonces, en el primer caso tendría algo así, ¿no? Tendría la sumatoria de xy del logaritmo de p. La sumatoria de xy del logaritmo de p más, ¿no? Más todo este exponente igual, ¿no? Se vendría abajo. Más todo este exponente todo ese exponente se vendría abajo y tendría acá el logaritmo de 1 menos p, ¿no? Tendría el logaritmo de 1 menos p. Tendría el logaritmo de 1 menos p. Esto para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? Aplicando el logaritmo a al L de P tendría este resultado. Siguiente paso, aplicar derivadas, ¿no? Aplicar una derivada a esta función, ¿no? Aplicar una derivada. Siguiente paso, esto lo voy a sacar. El siguiente paso debería ser aplicar, ¿no? La derivada del logaritmo respecto p, ¿no? Respecto p en este caso. Ahí está. Derivar esto respecto de p. ¿A qué nos llevaría eso? A ver, ahí les dejo unos 5 minutos pensando. Hay que derivar esto respecto de p, hay que derivar esto respecto de p y ya después ya nos queda igualar eso a 0 y despejar p. Bueno, les doy unos 2-3 minutos mejor para que vayan derivando respecto de p. Veremos el resultado. Yo voy a ir preparando esto para que no tome mucho tiempo.
tal? ¿Están de acuerdo? Falta algo. ¿O hay algún error en algún lugar? Hay un error todavía, ¿no? ¿Dónde está el error? El signo, ¿lo ven? Por la regla de la cadena, al derivar el logaritmo de 1 menos p es 1 sobre 1 menos p. Por regla de la cadena, la derivada de menos p es menos 1. Eso debería afectar a este y este debería ser negativo, ¿no ven? Súper. Ese es negativo. Ahora, lo único que nos queda es igualar a 0 y resolver esta ecuación, ¿no? Resolver esta ecuación. La idea es, a ver, me voy a quedar exclusivamente con esto. Estamos en la última parte. Tenemos que resolver este sistema. Bueno, tenemos que resolver esta igualdad, en realidad despejar P, ¿no? Despejar P. Yo podría fácilmente llevar cualquiera de los dos, cualquiera término, ¿no? Al otro lado. Voy a llevar este término, se va a volver positivo acá, digamos, ¿no? Igualando a 0 tendríamos algo parecido a esto. A ver, despejen, ¿a qué le sale igual P? ¿Qué dice? No, lo podemos dejar sino como antes. Y hacer paso por paso también. Igual a 0, ¿no? ¿A qué nos llevará esto? Si ustedes despejan P, deberían llegar a algo muy parecido a este resultado, ¿no? Ahí es simplemente despejar en realidad, que sería la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las x sub i, todo esto dividido entre n, ¿no? Deberían llegar a algo muy parecido a esto, ¿no? Despejando P de esta ecuación. Y en este punto, ¿no? Al momento de hacer el despeje, lo que estamos encontrando en realidad es al estimador de máxima verosimilitud de P, ¿no? Al estimador de máxima verosimilitud de P.
lo que me está diciendo este ejercicio es que para que yo pueda, ¿no? En un ejercicio práctico, ¿no? Construir al valor de P, debería repetir este ejercicio en muestras, en n muestras aleatorias, ¿no? Y estimar al valor de P como la sumatoria de las xy sobre n. XY no se olviden que son Bernoullis, ¿no? Son Bernoullis que marcan éxito y fracaso. Unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Entonces, en el fondo, para estimar el valor de P de una Bernoulli, bastaría con hacer n experimentos Bernoullis, contar el número de éxitos, dividirlo entre la cantidad de experimentos que he hecho, y esa es una estimación de máxima verosimilitud para P. En la práctica, esto uno puede decir, ¿cómo determino la probabilidad de cara que tengo en mi moneda? ¿No? ¿Cómo determino la probabilidad de cara que tengo en mi moneda? Teóricamente, uno pensaría que es 0,5, ¿no? Teóricamente sí, un medio, una de dos, ¿no? El estimador de máxima verosimilitud te dice, no, saca una muestra aleatoria, ¿no? Repetí esto muchas veces, ¿no? N que sea grande, mientras más grande mejor. Yo puedo lanzar mi moneda 50 veces, ¿no? De esas 50 veces, si yo determino que en 30 han salido caras y he hecho el experimento 50 veces, mi estimador de P, ¿no? La probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de obtener cara, es de 30 sobre 50. ¿No? Y así puedo determinar si mi moneda está o no está balanceada, por ejemplo, ¿no? Si está cargada o no algún valor. Entonces, lo que el estimador de máxima verosimilitud nos está dando justamente es una ruta para encontrar estos parámetros, ¿no? Y una vez que los despejamos, podemos hablar ya de un estimador de máxima verosimilitud. Este mismo ejercicio, lo que nos resta es repetirlo para ya las otras distribuciones, ¿no? Para la Poisson, la exponencial, la normal, ¿no? Empezar a encontrar los estimadores de máxima verosimilitud. Lo bueno de este método es que es un método basado en principios de optimización, que a veces igual no siempre es posible encontrar el óptimo en todo, ¿no? En la siguiente clase podemos ver el ejemplo de la distribución uniforme. En la uniforme, no siempre, dado que la función es una línea, la función conjunta igual no va a tener mucha presencia, o sea, no se va a poder hacer eso en esos casos, ¿no? Como en el caso de la uniforme. Pero todas las demás distribuciones que tienen en alguna parte de su distribución algún tipo no sé, de curvatura, va a ser fácilmente se va a poder obtener el estimador de máxima verosimilitud, ¿no? El uniforme es un caso especial, ¿no? En el cual no se puede obtener de una forma tan directa su estimador de máxima verosimilitud. Ya, sí, despejando, creo que sí, Alejandra le salió, ¿no? P, el estimador de máxima verosimilitud de esa forma, es despejar P y ya, ¿no? Súper. Ya, entonces, con eso tendríamos el estimador de máxima verosimilitud. Vamos a hacer unos dos ejemplos de la siguiente clase y nos vamos a pasar al método de momentos. Y una vez que veamos el método de momentos, vamos a ver intervalos de confianza, y ahí es ya entender un poco qué es un intervalo de confianza, y después son puras fórmulas, ¿no? Es recordar la fórmula del intervalo de confianza por una media, para una proporción, para una varianza, ¿no? Es más que todo tener presente esas fórmulas. ¿Alguna consulta, duda? Hasta esta parte, todo claro. Ya, gracias, Luis Fernando. Esta parte es un poquito pesada. En la pizarra es más fácil escribir todo esto, pero ya. De todas maneras, lo bueno es que ya tenemos apuntes. Y la siguiente clase vemos unos dos ejemplos más. En el examen, para esta parte, vamos a ver cómo se puede hacer de manera que sea igual, parecido al anterior, ¿no? Yo ahí sí les voy a dar fórmulas y identificar, ¿no? En qué ecuación está el ESOR, por ejemplo, ¿no?
acá tiene mucho más uso ese estilo. Así que si no hay más preguntas, concluiremos acá con la clase y nos vemos el día jueves. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Se cuidan. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.